Buenas tardes, colegas. El día de hoy vamos a presentar dos casos clínicos. Vamos a empezar con la anamnesis y el examen físico del paciente. Entonces, el primer caso clínico, paciente Dairo, de 6 años de edad, sexo masculino, procedente de Cañete, ingresa por emergencia el día 8 de noviembre del 2014 y pasó al servicio de medicina D el día 12 del mismo mes del año 2014. Respecto a la anamnesis, el paciente acude por presentar principalmente dolor dorsolumbar y dificultad para la deambulación. El tiempo de enfermedad son aproximadamente 2 meses y 20 días. El curso es insidioso, el inicio insidioso y el curso progresivo. Respecto al relato, empieza, como les mencionaba, con 2 meses, 20 días antes de su ingreso. El cuadro inicia con una caída de escaleras, aproximadamente 1,5 metros, en el cual sufre una contusión dorsolumbar y en miembro inferior derecho, a predominio de tobillo. Posterior a ello ha presentado dolor intermitente, según lo que refiere la historia clínica, predominio nocturno, que ocasionalmente le dificulta la deambulación. El cuadro clínico persiste y hay incremento de la intensidad 25 días antes de su ingreso, por lo que el paciente acude al hospital de Cañete, donde le realizan una radiografía de columna y de miembros inferiores, en lo cual le encuentran aparentemente normal, sin ninguna alteración, por lo que le indican el alta con analgésicos tópicos. Posterior a ello, el dolor, 20 días antes del ingreso, el dolor es más intenso en columna dorsal, hay mayor compromiso de la deambulación, refiere que el paciente ya no podía caminar, por lo que acude nuevamente al hospital de Cañete, donde se le solicitan exámenes auxiliares como hemograma, examen completo de orina, en lo que encuentran un examen de orina patológico, le diagnostican infección del tracto urinario y le inician tratamiento analgésico y antibiótico y le indican el alta. 8 días antes de su ingreso el dolor persiste, la dificultad para deambular es mayor, por lo que acude a la clínica del instituto, donde le solicitan una resonancia magnética el día 31 de noviembre del 2014, donde encuentra una fractura de D5 a D8, por lo que es hospitalizado en la clínica por 8 días aproximadamente, del día 2 al día 8. En la hospitalización el cuadro persiste, el dolor persiste y para ampliar estudios ingresa por emergencia, donde se decide su hospitalización y su posterior pase a medicina. Respecto a los antecedentes, los antecedentes prenatales, la madre tuvo 6 controles, preeclampsia severa, ninguna otra infección. En los natales fue un parto de producto de una cesárea por preeclampsia severa, peso al nacer 3.700, llanto inmediato y alta de alojamiento conjunto. Los postnatales, dentro de lo normal, desarrollo psicomotor normal, vacunas completas, la única pendiente era la influenza. Los patológicos, ninguna cirugía, ninguna hospitalización, no contacto con TBC. A los 3 años, respecto a las hospitalizaciones, tuvo una hospitalización a los 3 años de edad por un pólipo rectal, en el cual se hizo el procedimiento de cauterización. Y la última hospitalización en la clínica del 2 de noviembre al 8 del mismo mes, con el diagnóstico de fractura de D5 a D8 sin compromiso de canal y a descartar un mal de Pott versus una histiocytosis. Respecto al examen clínico, la hospitalización en medicina D es el que se muestra. Sus funciones vitales: frecuencia cardíaca de 100, frecuencia respiratoria de 24, temperatura 36,8, satura 98%. El paciente luce despierto, con ventilación espontánea en el cúbito dorsal pasivo, refiere que no podía movilizar la columna. La piel tibia, elástica, hidratada, llenado capilar menos de 2 segundos. Se observa una palidez moderada, 2 de 3 cruces. No se evidencia petequias, no equimosis, no hay cianosis, no edemas, mucosa oral húmeda. Respecto a tórax cardiovascular, aparentemente dentro de los límites normales. El abdomen es plano, simétrico, ruidos intraorales presentes. El hígado se palpa a 2 centímetros debajo del reborde costal derecho, vaso no palpable.
Respecto al sistema linfático, se palpan adenopatías múltiples en región laterocervical, aproximadamente 1.5 centímetros, también en región axilar 1 centímetro, retroauriculares e inguinales menor a 0.5 centímetros, móviles y no dolorosas al momento del examen. En el sistema osteomuscular hay limitación marcada a la flexión de la columna dorsal. Y el sistema nervioso central, el paciente está despierto, un Garro 15 de 15, no se observan signos de meningios ni signos de focalización. Los diagnósticos que se plantean al momento del ingreso, los diagnósticos de emergencia, son los que siguen. Fractura patológica de 5 a de 8, según como muestra en la historia, hipercalcemia, y a descartar una histocitosis y descartar mal de Port. Los exámenes auxiliares, los parámetros que se encuentran alterados, la hemoglobina, que se encontraba en 10.10 con un hematocrito del 30%, los leucocitos 15.200, segmentados 12%, linfocitos 25%. Respecto a las observaciones, en la lámina periférica encuentran linfocitos atípicos en un porcentaje de 60%, hematíes nucleados 1 en 100 leucocitos y promielocitos 1%. La velocidad de sedimentación glomerular en 43 y el PCR 0.87. Otros exámenes, dentro de lo normal, único el calcio, que se encuentra incrementado en 13.5 miligramos por decilitro, la LDH en 484. Y bueno, luego ya le solicitan exámenes de apoyo al diagnóstico como lo que son de imágenes. Y continúan con la ecografía y los demás exámenes. Bueno, a continuación se le realiza exámenes de ecografía. Una ecografía abdominal, no la tenemos en imagen, sin embargo, describen hepatomegalia y esplenomegalia. Bueno, aquí tenemos dos imágenes de ecografía realizado con traductor plano, donde vemos las adenopatías a nivel del mesenterio, ¿no? Son de morfología ovoidea. Impresiona haber perdido su hilo graso, ¿no? El hilo graso lo vemos en ecografía hiperecogénico o hiperecoico, no lo vemos aquí en estas dos imágenes que nos muestran. Se le realizan radiografías. Esta es una radiografía de tórax, ¿no? Con técnica digital en antero-posterior. Tórax y abdomen, porque también vemos la silueta del vaso y la silueta del parénquima del hígado, ¿no? Bueno, vemos el parénquima pulmonar que está sin alteraciones, ¿no? La densidad y la radiotransparencia es conservada. Se observa parcialmente ambos senos costoflénicos que se ven libres, ¿no? Sin embargo, no sé si alguno de ustedes observa lo que se describió en la ecografía, ¿no? Aquí también lo podemos ver de alguna manera indirecta. Vemos un vaso incrementado en sus dimensiones, ¿no? Como no hay puntero acá está, ¿no? Y el hígado también impresiona tener la hepatomegalia, ¿no? También lo podemos distinguir. Y incluso el incremento aumentado de estas vísceras condiciona el desplazamiento del colon transverso, ¿no? Posteriormente. Una radiografía lateral, disculpe, era un estudio de columna dorsal, sin embargo parece que no ha estado tan bien penetrado para ver los cuerpos vertebrales, ¿no? En la lateral se ven mucho mejor los cuerpos vertebrales. No sé si alguien ve alguna alteración en los cuerpos vertebrales. Hay disminución de la... Hay Está más radiolúcido. Claro, para un niño de 6 años vemos que la densidad de todos los cuerpos vertebrales está disminuida de una manera difusa. Y además, como ya muy bien lo ha dicho el doctor, hay múltiples colapsos vertebrales, no están aplanadas, ¿no? Tanto las carillas superiores como las carillas inferiores de múltiples cuerpos vertebrales, ¿no? No son, sí, lo dije, osteopenia difusa. La densidad periférica de los cuerpos de manera difusa, ¿no? Están,
Sí, hay un realce, ¿no? Esto se ve más que todo en casos de osteopenia, ¿no? Osteoporosis, en personas adultas también lo podemos ver, estos hallazgos, ¿no? También tenemos radiografías de ambas piernas, donde vemos disminución de la densidad como un realce o un engrosamiento de las corticales, ¿no? De ambas diáfisis de las tibias, ¿no? Y la densidad también de los demás huesos también están disminuidas, ¿no? El peroné, el hueso del tarso. ¿Patrón permeativo se puede ver? Sí, es un teno de patrón permeativo. Hay una imagen más adelante que se ve mejor el patrón permeativo. Vemos lo mismo, ¿no? La disminución difusa de los diferentes huesos, la densidad de la disminución difusa, ¿no? Está disminuido. Y tenemos múltiples imágenes puntiformes, más radiolúcidas, en patrón permeativo, le dicen algunos, que es como aquí se ven muy bien en las ramas isquiopubianas inferiores, ¿no? Algo también llamativo que vemos aquí como hallazgo adicional es que a nivel de la metáfisis distales de ambos fémures, aparte de todo lo dicho, vemos unas líneas radiolúcidas tenues, transversas. Esos son muy sugerentes de alguna patología que supongo que la discutirán luego, ¿no? Se le realizan tomografía, estudio de tomografía. Estos son reformaciones de tomografía en coronal, en una ventana ósea. Se ven mejor los cuerpos vertebrales en una ventana ósea, en una ventana de parte blanda donde vemos mejor el corazón, el hígado, ¿no? Estructura del retroperitoneo, discos intervertebrales, los cuerpos vertebrales, que ya lo mismo que hemos evidenciado en la radiografía de columna, lo vemos aquí, pero con una mejor definición, ¿no? Una mejor resolución del contraste y resolución espacial, ¿no? Vemos aplanamiento de múltiples cuerpos vertebrales dorsolumbares, ¿no? Y sin embargo no vemos afectación de los discos intervertebrales. Tomografía sin contraste a nivel cervical y de tórax, donde vemos aquí lo que llama la atención es los ganglios, ¿no? Múltiples adenopatías cervicales, el triángulo posterior cervical, también vemos a nivel de la cadena yugulo-digástrica también. A nivel de ambas regiones axilares vemos múltiples adenopatías, ¿no? Múltiples ganglios incrementados de tamaño. La hepatoesplenomegalia, que ya hemos visto, no vemos lesiones focales, sin embargo es una tomografía sin contraste, ¿no? Para ver si hay lesiones focales sería lo recomendable es, poner contraste, ¿no? Tanto en el parénquima hepático como en el hígado. Y alguna que otra adenopatía a nivel de ambas regiones inguinales. ¿Cómo la vemos aquí? Con todo lo dicho, de repente alguien tiene una probabilidad diagnóstica. Permeativo. Ah, ya, el patrón permeativo es... Vemos esos puntitos más oscuritos y que alternan con unas imágenes más radio opacas. No sé si lo logran ver. El siguiente que no se ve mejor. No, en la placa. Aquí también se ve. Ahí. Lo que interesa ahí observar es cómo, por ejemplo, los contornos de la parte superior del cuello, en acá, cuello derecho, ahí cuello, el fémur, cuello derecho, la parte externa del cuello, por esa línea. Eso nosotros debemos ver de forma nítida, o sea, en esa zona no debemos ver una cortical, pero ahí se ha perdido. Ustedes pueden ver que está difuso igual que en el otro lado. Y además de eso vemos una rarefacción. Ese patrón permetivo es como que algo que está infiltrando y que está reduciendo la cortical, ¿no? La cortical de la diálisis puede marcar mejor, ¿me la debes ver un poquito más?
normal del fémur, se ve, y aquí sí para abajo, ahí, se ve que se ha adelgazado. Entonces podemos pensar que algo está dentro de la médula. O sea, algo está infiltrando, algo está llenando ese espacio con un depósito, ¿no? Entonces eso puede ya estar teniendo alguna lesión, ¿no? Yo creo que ya con las imágenes la situación está muy clara, pero el problema ha sido de que ellos están haciendo el diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Ósea, tuberculosis de mal de Pot, ¿no? Entonces nosotros debemos precisar que ese diagnóstico está errado. No solamente ver la placa de columna, ¿no? Que no ha mostrado. Jamás se va a presentar una tuberculosis con esa tomografía o con las placas mismas, ¿no? Que no tenemos la tomografía. Tenemos, bueno, los hallazgos en tuberculosis de columna vertebral, tenemos la cifosis, ¿no? Que nos da a nivel dorsal, y tenemos que ver también los discos intervertebrales. Cuando son procesos inflamatorios, siempre el disco vertebral está comprometido. En estos vemos que los discos intervertebrales están normales, no hay alteraciones, sino la alteración es a nivel de la médula ósea de los cuerpos vertebrales y las demás estructuras óseas que hemos visto, ¿no? Yo creo que sí, habría que hacer un enfoque diagnóstico ya como pediatra. En casos clínicos, tenemos un niño con antecedente de traumatismo, dependiendo de la severidad. Si no hay una relación entre la severidad del traumatismo y la alteración a nivel ósea, o el paciente tiene una enfermedad de fondo conocida, debemos sospechar en fractura patológica. Así es. Lo que probablemente, pienso, no se sospechó en un inicio, ¿no? Ahora, si no hubiera sido una fractura patológica, un niño que tiene un traumatismo y hace fiebre, pues la primera posibilidad es una osteomielitis, un absceso epidural o peridural, ¿no? Con causa de dolor dorso lumbar y hacia los miembros inferiores. Ahora, en este caso, bueno, al examen clínico, cuando llega acá, llama la atención las adenopatías, tanto periféricas como ahorita abdominales, hepatomegalia. Lo otro que llama la atención es la hipercalcemia. ¿En quién tenemos hipercalcemia? En hipervitaminosis D, que es rarísimo. Lo vemos en pacientes con contracción prolongada, que ha tenido. Y lo otro lo vemos, uno, en enfermedades granulomatosas, que producen una sustancia similar a la vitamina D, similar al calcitrol, que aumenta la resorción ósea y produce hipercalcemia. Entonces ahí habría que descartar tuberculosis, sarcoidosis y otras enfermedades granulomatosas. Pero también se ve en linfomas y en enfermedades infiltrativas óseas. Entonces yo creo que por ese lado está el asunto. Ahora tiene una linfocitos atípicos 60%, creo que mencionaste. Sí, 60%. O sea, es bastante, ¿no? Entonces, lo primero que habría que ver es si realmente eran linfocitos atípicos o eran linfoblastos, ¿no? Si no eran linfoblastos, ¿no? Una posibilidad de linfoma, ¿no? Linfoma con una diseminación, ¿no? Que podría llevar, yo creo que las dos posibilidades podrían ser una leucemia o un histiocytosis, me parecería más alejado, porque en estos casos los pacientes tienen lesiones típicas, evidentes, seguramente, y para un estadio así ya estaría con visitopenia o con calcitopenia. Algo también para agregar, quedar más con todos los diagnósticos, los dos diagnósticos principales que se han planteado, radiológicamente es el patrón permeativo. El patrón permeativo se ve generalmente en lesiones malignas. Una gran simuladora es la osteomielitis, es una exención, pero lesiones malignas como las que ya han mencionado, se puede ver el patrón permeativo. Y en otros casos de tumores óseos también, pero que por la correlación lo más cercano a lo que ya han planteado, ¿no? Entonces, bueno, el caso de este paciente, bueno, hasta el final fue una leucemia linfoblástica aguda.
Fue referido el paciente al INEN, está recién recibiendo tratamiento allá. No fueron linfocitos de reacción viral, fueron linfoblastos. Sí, fueron linfoblastos. Entonces es muy importante, ¿no? Siempre que recibamos un paciente que nos pone linfocito de reacción viral, pues lo primero que tenemos que hacer es ir al laboratorio y chequear la lámina. Porque ya sucede acá y en otras partes que pueden ser confundidos. Tienen características totalmente diferentes, pero depende de quién es el que ha leído la lámina, ¿no? Yo creo que si hubiera en un principio revisado la lámina, todo hubiera tenido más coherencia de inicio. Y si bien es cierto, tuberculosis es una enfermedad endémica en nuestro medio, no todo esto. Siempre hay un diagnóstico diferencial. Y para agregar algo, con relación a la leucemia, como un problema más universal. El diagnóstico realmente fue hecho desde la radiografía de columna. Radiografía de columna. Que alejaron la posibilidad de una tuberculosis, no era un problema traumático, porque el niño justo por el problema de la leucemia que tenía, ha condicionado la ira. Siempre es esa la situación. Entonces, las imágenes revelaban pues un compromiso muy universal, un poquito alejando la posibilidad de un linfoma, pensando más en la posibilidad de unas enfermedades de depósito, que llamamos, que vamos luego al final de la charla, pues, algunos diagnósticos diferenciales. Pero una de ellas es la leucemia y la infiltración que hace a la médula y se va posicionando de la médula ósea estamos observando los huesos largos, que muchas veces hace que ustedes pidan la radiografía de los huesos largos cuando los niños llegan con dolores de viejo. Ustedes piensan que son dolores de crecimiento o de leucemia. Siempre hay esa posibilidad. Entonces tenemos que aprender a leer esas placas de huesos largos y reconocer el patrón. Ustedes tienen que estar seguros de la continuidad de las corticales y del grosor de las corticales. Hay algunas corticales que son más gruesas, como la región anterior de la tibia se ve muy gruesa en la incidencia lateral. Entonces tienen que valorar esa relación, que ahí también usamos un término que mucho lo empleamos en ecografía, la relación córnico-medular. Es el mismo término que se usa para ver el riñón de los niños. Entonces ahí también tenemos que conocer esa relación córnico-medular. ¿Qué características de imágenes ecográficas de adenopatía nos pudieran sugerir una malignidad o nos pudieran sugerir una tuberculosis? Ese es un gran problema que tenemos ahora. Todo el que se encuentra adenopatías en el abdomen ya sea tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿hay algún hallazgo que pudiera sugerirnos o no hay? Bueno, cuando vemos cambios en un problema de contacto puede ser reactivo, o sea que los cambios no se ve el vacío y en otros casos sí puede estar el vacío, o sea puede ser una cambios de adenopatías focales, ¿no? Sí, se pueden distinguir los dos. Adenopatías tumorales. Sí, son tanto más que todo en las dos modalidades, ecografía y tomografía. Las adenopatías por tuberculosis, por su caso, tienden a necrosar el centro. En tomografía se van a ver más hipodensas y en ecografía se van a ver más hipoecogénicas o anecogénicas. La parte central. Por la parte central, la periférica no. Por la necrosis gaseosa que tienen nuestras adenopatías. Y las adenopatías tumorales, aparte, pierden su forma, tienen una forma más. Los ganglios normales tienen una forma reiniforme, ¿no? En forma de riñón. Las adenopatías por infiltración tumoral van a tomar una forma más redondeada, van a perder su hilo graso y se dice que un diagnóstico por dimensiones para sospechar de una adenopatía tumoral es que tenga un diámetro mayor de 10 milímetros. Pero esos son los criterios por imágenes que se pueden pérdida del contorno graso, pérdida del hilo graso, su morfología redondeada, y que sea el diámetro mayor de 10 milímetros. En la mayoría, salvo las regiones inguinales.
que son mayores de 15 milímetros. Y el índice de resistencia también. El índice de resistencia también va a estar aumentado Eso es en el estudio Doppler. en el estudio Doppler. O sea, hay más resistencia cuando es algo maligno. O sea, aumenta la resistencia, un problema inflamatorio es más o menos 0,6. Ya cuando el índice se va a 0,7, 0,8, ya tienes que un poco, es un dato inespecífico. No, pero ya puede tiene que llegar. ya. Pero lo que mucho tenemos acá son las neuropatías reactivas. Eso hay que tener cuidado que esas no tienen caso. Sí. Eso es el grupo de los diferenciales. ¿Ya? Para continuar con el siguiente caso clínico, el paciente Nicolás, de 2 años, 7 meses, sexo masculino, procedencia ambos, perteneciente a la región de Huánuco, ingresó por emergencia el día 28 de diciembre de 2014 y posteriormente pasó al servicio de infectología el día 29. Respecto a los signos y síntomas principales, el paciente acude por fiebre y poliartralgias. El tiempo de enfermedad aproximadamente 1 mes, el inicio insidioso, curso progresivo. Respecto a la historia clínica, el relato empieza 1 mes antes de su ingreso, que el paciente presenta fiebre, aproximadamente 38 grados, asociado a síntomas respiratorios altos como tos seca, rinorrea, estornudos. La fiebre persiste, es intermitente. La madre refiere que cada 2, cada 3 días hace fiebre a predominio nocturno, alcanzando 38, 39 grados. El mismo cuadro persiste y 7 días antes de su ingreso se añade dolor abdominal difuso a predominio de mesogastrio de moderada intensidad, decaimientos y artralgias en miembros inferiores, principalmente en rodillas, lo cual le dificulta la deambulación. Acude al médico particular donde le indican tratamiento analgésico sin ninguna mejoría. El cuadro persiste con fiebre y dolor articular en rodillas, por lo que acude por emergencia, donde es evaluado y al no encontrarse un foco aparente de la fiebre, se indica su hospitalización. Respecto a los antecedentes natales son dentro de los normales. Los patológicos niegan ninguna reacción alérgica, no hay ningún contacto con paciente con tuberculosis. Hospitalizaciones, 1 mes casi previo al ingreso fue operado de apéndice en el Hospital San Bartolomé. Respecto al examen clínico, es el examen clínico de emergencia. La frecuencia cardíaca en 144, la frecuencia respiratoria en 26, estaba con fiebre 38,2, saturando 98%. El paciente estaba despierto, con ventilación espontánea. La piel, lo que llama la atención es la palidez, no había petequias, ninguna otra alteración. Fosas nasales con regular secreción acuosa, orofaringe eritematosa. Respecto a tórax y pulmones, el murmullo vesicular pasaba bien, no se evidencia ruidos agregados. Cardiovascular, ruidos cardíacos de buena intensidad, no se evidencian soplos, pulsos periféricos presentes. El abdomen, también lo que aquí llama la atención es el hígado, que era palpable a 1,5 centímetros debajo del reborde costal derecho. El linfático hay neuropatías múltiples en región laterocervical izquierda y en región inguinal, realmente pequeñas de 0,5 a 1 centímetro. En el sistema osteomuscular hay dolor a la movilización activa y pasiva de rodillas, no se evidencia aumento de volumen, no signo de flogosis. Sistema nervioso, el paciente estaba despierto, irritable, quejumbroso, activo y reactivo al examen. Los diagnósticos que se plantean en emergencia es fiebre de origen desconocido, a descartar una enfermedad infecciosa, un síndrome linfoproliferativo, rinofaringitis, síndrome doloroso abdominal y su antecedente de postoperado de apendicectomía. En los exámenes auxiliares solicitados, el hemograma del mismo día del ingreso, el hematocrito de 28, no se encontró la hemoglobina, las plaquetas en 225.000, leucocitos de 7.600, segmentados 32%, linfocitos 62% y observaciones linfocitos reactivos del 10%. Es el examen del ingreso, que no tenía muchas alteraciones aparte de los linfocitos reactivos. Otros exámenes, glucosa, urea, creatinina dentro de lo normal, el calcio 10.3, ácido úrico 5.8, la LDH 745, TGO 26, TGP 7.
Aglutinaciones negativas, se le pidió BCAS en heces, orina, aspirado gástrico, lo cual salió negativo. Beta 2 microglobulina en 2.18, también se muestran los rangos normales. El paciente, la hospitalización, persiste febril, con dolor particular en el predominio de miembros superiores y miembros inferiores, por lo que se le solicita placa de rayos X. Esas son las que tenemos en las imágenes y el doctor va a continuar con la explicación. Bueno, acá tenemos una radiografía de brazo izquierdo en incidencia frontal. No sé si alguien quiere intervenir, de repente ve algo. O continúo con la explicación. Ahí tenemos otra también, otra incidencia. Bueno. El doctor creo que levantó la mano. No lo escuché. A nivel de digital, la imagen de Rusia. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Algo más? Fuerte, doctora, por favor. ¿Qué le parece? Mayor diámetro en la metástasis. Esa zona, donde la diáfisis se ensancha, se llama la metástasis. Ajá. Algo más de esa zona, porque por ahí está el sistema de pérdida de la cortical. ¿Una qué? Pérdida de la no voy a decir que para romper el tubo, de lo que está hablando, pero usarlo. Sí. No hay que utilizar para que haya sí, pero hay algo muy específico ahí, eso no está marcado. O de repente la otra incidencia le puede ayudar. A ver, la otra incidencia no creo. Sí, la anterior. La parte interna, doctor, algo, una zona interna, sacatora, por ahí. No, la parte interna del útero. La parte interna. ¿Alguien le puede ayudar? ¿Alguien ve algo ahí? Bueno, como ya acaba de mencionar la doctora, el problema está al nivel de la unión de la metáfisis con la diáfisis proximal del húmero izquierdo, ¿no? Vemos que la cortical también está adelgazada, hay una disrupción a dicho nivel, como si fuera una fractura de tipo patológico, ¿no? En tallo verde. Lo que señaló el doctor, esto es normal, es la fosa olecranial del húmero, ¿no? Se llama sumación de imagen. Sí, es una sumación de imagen, lo pueden distinguir. Ahí también lo vemos, más o menos, hay un cierto patrón permeativo también, como ya se había mencionado en el anterior caso, ¿no? También tenemos una radiografía de abdomen de pie. ¿A alguien le llama la atención algo sobre esta placa?
Sí, correctamente hay una hepatomegalia, ¿no? Vemos la última costilla. ¿Ah? Tienes que tener cuidado con el diagnóstico. Si es una placa de pie, no se guíen por lo que le ponen, porque a veces no lo ponen, sino por la burbuja de aire que es el fondo gástrico que se acerca al diafragma. Y cuando se toma la placa bipedestación, generalmente lo que vamos a ver son niveles patológicos o normales, con los niveles o el aire libre. Hay que tener cuidado con la valoración de visceromegalia en una placa de pie. La valoración de visceromegalia la hacemos fundamentalmente en una placa de cúbito, como todo está en su sitio. Entonces, cuando ustedes quieren valorar un cálculo o los contornos de una masa o visceromegalia, tengan cuidado que debe ser en decúbito. Y ustedes ya saben la clave para reconocer si la placa es de cúbito de pie. No esperen que les pongan la marca ahí, ¿no? El icono de pie, porque cuando está en el cúbito se ve el aire en el ámbito. Creo que tiene otra definición. ¿Hay algo más? Siempre no se olvide de buscar todo cuadrado, por favor, mirar todo. Bueno, ahí también tenemos radiografía de ambos fémures. ¿Alguien se anima a discutirla? Salió muy quemada, parece la imagen. Lo que ha dicho el doctor está correcto, no hay una relación perióstica como ya le han dicho a nivel de la diáfisis del fémur del lado derecho, ¿no? Es continua, es laminar, ¿no? Y aparte lo que han dicho hay patrón permeativo, ¿no? Múltiples lesiones con patrón permeativo en ambas metáfisis de ambos fémures, apromido del lado izquierdo, y si la ven bien está, bueno, acá se ve, en la imagen casi no se ve, hay una solución de continuidad a dicho nivel también. Bueno, se le realizaron exámenes auxiliares, hemograma el día 5 de enero de 2015, donde encuentran una hemoglobina de 7.05, un hematocrito de 23%, plaquetas 141.000, leucocitos 7.660, segmentado 7%, linfocitos 49%, conservaciones de linfocitos atípicos en un 3% y la presencia de blastos en un 39%. Una velocidad de segmentación de 65 mililitros por litro y un PCR de 0.87. La revisión de lámina periférica mostró presencia de glóbulos rojos nucleados en un 2%, hipoplomía una cruz, microcitosis una cruz, anisocitosis una cruz. Leucocitosis, blastos en un 39%, linfocitos atípicos en un 3%, plaquetas un recuento disminuido. Posibilidades diagnósticas creo que ya están dichas, ¿no? Hacer hincapié siempre que hay informes de linfocitos atípicos o linfocitos viral, hay que buscar qué hay detrás de eso y no hay que sospechar que es un cuadro viral. En segundo lugar, ustedes vean glóbulos rojos nucleados en la lámina periférica sin presencia de reticulocitos, la médula está significada, porque no están saliendo por maduración, sino que están siendo expulsados por ocupación de la médula, ¿no? Entonces es otro aspecto importante que hay que considerar. Si yo tengo glóbulos rojos nucleados y no hay reticulocitos, hay que pensar que hay infiltración. Bueno, el diagnóstico final de ambos casos, el primer caso fue una leucemia linfoblástica aguda y el segundo una leucemia linfoblástica B aguda, estadio común.
Bueno, a continuación voy a hacer una breve reseña de los hallazgos por imágenes de las manifestaciones óseas de la leucemia por imágenes, ¿no? Y uno que otro diagnóstico diferencial. Bueno, la clave diagnóstica es que veamos múltiples focos parchados de destrucción ósea con un patrón permeativo como los que hemos visto. En los niños también podemos ver unas bandas metafisiarias radiolucentes transversas, que tengo imágenes posteriormente, se las voy a mostrar, y una osteopenia difusa sin evidencia de una enfermedad osteoporótica de fondo, ¿no? La localización más frecuente de ver infiltración ósea en los niños es el fémur, en un 24%, seguido de los huesos ilíacos en un 17%, y en los cuerpos vertebrales un 14%. En menor grado el húmero un 11%. Y en el adulto, bueno, va a predominar donde hay más médula ósea roja, ¿no? Que es el esqueleto anciano, no en el esqueleto apendicular, ¿no? El tamaño es variable, pero generalmente son milimétricos puntos, ¿no? Entonces, en la radiografía que vamos a ver, signo de osteopenia difusa, colapsos vertebrales sin historia de trauma, como lo hemos visto, y las lesiones son mejor vistas en los niños que en los adultos. En los adultos pueden las radiografías ser normales en muchos casos. Y las líneas leucémicas o las bandas metafisiarias radiolucentes que se puede ver en un 40-53% de las leucemias linfoblásticas agudas. ¿No? Acá tenemos un ejemplo de una radiografía de columna en lateral, donde vemos los colapsos vertebrales, en este caso son tenues, ¿no? Señaladas por la flecha. Y las bandas radiolucentes a nivel metafisiario de disposición transversa, ¿no? Que se ven en casos de leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Podemos ver las lesiones líticas, predominantemente, como ya dije, patrón permeativo o un patrón geográfico. El patrón geográfico, más que todo, se ve en lesiones benignas y en los casos de histiocitosis. Es más que todo, no son puntitos, sino es una lesión grande como un sacabocados, ¿no? Es raro que veamos lesiones blásticas o mixtas. Cuando digo lesiones blásticas, que son lesiones de alta o radiopacas, ¿no? Y mixtas, que son radiopacas y radiolúcidas a la vez. Podemos ver periostitis de huesos largos en un 12 a 25%, como hemos visto en el paciente del segundo caso, donde vimos una región perióstica bilateral del fémur derecho. Lo estamos viendo, ¿no? Y las fracturas patológicas que también se pueden ver, y su localización típica son en la metáfisis y en la fisis, ¿no? Este es una radiografía frontal del húmero, donde vemos una tenue reacción perióstica, ¿no? O periostitis, ¿no? Y abajo otro caso de una radiografía de rodilla, donde vemos las bandas radiolúcidas metafisiarias transversas, ¿no? Que también se ven en casos de leucemias, ¿no? En la tomografía, bueno, vamos a ver los mismos hallazgos que en las radiografías, pero con una mejor definición. En la resonancia magnética es algo distinto, ¿no? La infiltración ósea la vamos a ver en las secuencias potenciadas en T1 de baja señal o hipointensas, a veces isointensa, con respecto a la señal del músculo o al disco intravertebral, dependiendo del segmento en donde nos encontremos, ¿no? Van a cantar contraste, y en secuencias potenciadas en T2 generalmente son hiperintensas. Las secuencias que usamos son generalmente secuencias con saturación grasa, porque la grasa se ve de alta señal tanto en secuencias T1 como en secuencias T2, o una secuencia especial que es la secuencia STIR, que es como un T2 pero de adquisición más rápida, y no hay necesidad de saturar la grasa en esos casos, ¿no? Bueno, entonces una resonancia magnética de rodilla en secuencias potenciadas en T1. Aquí es mucho más fácil ver la infiltración ósea en un adulto que en un niño, porque el componente de médula grasa es mayor. Y como ya les dije, la grasa en las secuencias tanto en T1 como en T2 se ven de alta señal. Lo sano va a ser lo blanco y lo más oscuro es la infiltración ósea, ¿no? Tiene una infiltración en patrón permeativo, le dicen, ¿no? Puntitos, múltiples puntitos, ¿no?
En T2, como ya le dije, son de alta señal, ¿no? Este es un T2 con saturación grasa. Vemos que la grasa del tejido celular subcutáneo es de baja señal, ¿no? Este es otro caso ya de más avanzado, ¿no? De un paciente con infiltración ósea, hipointensa en T1. Hipointensa en T1, la epífisis también está comprometida, ¿no? Como lo vamos a ver. Hiperintenso en T2, ¿no? Vemos que el líquido brilla, ¿no? Por eso es un T2, ¿no? Y en los cuerpos vertebrales vemos que hay marcada disminución aparte de los colapsos vertebrales, disminución de la intensidad de los cuerpos vertebrales, ¿no? Vemos que la señal normal de los cuerpos vertebrales tiene que ser similar al disco vertebral. Sin embargo, acá vemos que marcadamente está disminuida, ¿no? Y bueno, como diagnóstico diferenciales por imágenes, podemos tener una metástasis de sarcoma de Ewing. Generalmente son únicos, pero pueden metastasizar el sarcoma de Ewing o Ewing. Y bueno, vemos un patrón permeativo en la diáfisis de este hueso, tiene ranción perióstica, ¿no? Y tiene compromiso de partes blandas un poquito más, que no lo vamos a ver frecuentemente en las leucemias, ¿no? En este estudio de tomografía de metanda ósea vemos a nivel de la escápula un patrón permeativo con destrucción de la cortical también, ¿no? Otro paciente, una radiografía de pierna, donde vemos que a nivel del peroné proximal vemos una lesión lítica que destruye la cortical, me expande la cortical, ¿no? Y tiene también un patrón permeativo, ¿no? Vamos ahí. En resonancia magnética del mismo paciente se va a comportar igual que una leucemia, ¿no? Hipointenso o isointenso al músculo en T1, en T2 es hiperintenso, ¿no? Pero aquí el grado de compromiso de parte blanda es mayor, a diferencia de las leucemias. Y la localización frecuentemente de este tipo de tumores metáfiso diafisiario en huesos largos, ¿no? También el neuroblastoma también nos puede dar metástasis similares, ¿no? En este caso solamente consigo una imagen de una tomografía de cráneo, donde vemos múltiples lesiones líticas o con patrón permeativo a dicho nivel, ¿no? Que podría confundirse incluso también con una histiocytosis, ¿no? La histiocytosis de células Langerhans, que también nos puede dar colapsos vertebrales, como vemos aquí en esta radiografía de columna dorsal, el aplanamiento casi completo de C3, ¿no? Nos puede dar también imágenes muy similares a los casos antes discutidos. Y lo que les dije anteriormente, cuando afecta un hueso largo da un patrón geográfico. El patrón geográfico son generalmente así, ¿no? Los bordes pueden, dependiendo del estadio, pueden tener bordes esclerosados o no, ¿no? Como vemos aquí. Estas son lesiones más típicas de histiocytosis. Y por resonancia magnética vemos en secuencias potenciadas en T1 un colapso vertebral completo de L3, ¿no? Y una reconstrucción por tomografía también la vemos, ¿no? La histocitosis también nos puede dar lesiones parecidas, ¿no? Y el linfoma óseo multifocal, que también lo podemos ver, que afectan los huesos, tiene el patrón permeativo. Sin embargo, aquí tiene la particularidad que nos engrosa la cortical, a diferencia de la leucemia, que no va a realizar eso, ¿no? Patrón permeativo, hay áreas de secuestro también en este caso. Aquí destruye la cortical, no es tan típico que nos destruye la cortical en linfoma óseo primario, ¿no? Y vemos también el compromiso de partes blandas adyacentes, vemos que está incrementado de tamaño también, ¿no? Aquí también vemos el caso de resonancia magnética. El primero es un caso de secuencia potenciada en T1 a nivel de la tibia, donde vemos que la cortical, en el caso de linfomas óseos, no nos afecta casi nada, ¿no? Esa es una característica de linfomas óseos, que la cortical prácticamente está endeble, ¿no? Y aquí hay compromiso marcado de partes blandas, ¿no? Esta es una secuencia potenciada en T2, ¿no? Y el último diagnóstico diferencial también que hay que tomar en cuenta y no da lesiones similares son
son las lesiones condicionadas por osteomielitis crónica multifocal recurrente, ¿no? Una radiografía de rodilla, donde puede pasar por desapercibido de repente esta lesión, vemos que es un poquito más esclerosado, más radio opaco, ¿no? De manera difusa, ¿no? Resonancia magnética vamos en secuencias potenciadas T1, lesiones hipointensas, múltiples, y en T2 son de alta señal, ¿no? Con leve edema de partes blandas. Y a nivel de la pelvis también vemos múltiples focos señalados por las flechas a nivel del alerón sacro derecho y a nivel del ala posterior del ilíaco izquierdo, ¿no? Y en T2 se ocurrió otro foco de mayor a nivel de la rama isquiopubiana del lado derecho, ¿no? Entonces, en conclusión, los hallazgos típicos de infiltración ósea en pacientes de leucemia son 3 que tenemos que observar, ¿no? Que tenga una osteopenia difusa, bandas radiolucentes leucémicas que ya le hemos descrito anteriormente, y las lesiones focales con patrón permeativo, ¿no? Básicamente eso. Eso es todo. Gracias.